Significado de ideología. ¿Qué es ideología? Como ideología se designa, en filosofía, el estudio del origen de las ideas. La palabra, como tal, proviene del griego, idea, que significa idea, y logía, de vocablo, logos, que se traduce como estudio o tratado. Una ideología, en este sentido, es un sistema de pensamiento que se compone de un conjunto de ideas o principios sobre los que se fundamenta una manera particular de ver y abordar la realidad. De allí que tenga aplicación en los más diversos campos de la actividad humana, como la política, la economía, la religión o la cultura. Las ideologías constan, por un lado, de una base teórica que comprende el conjunto de ideas, creencias o principios a través de los cuales se mira la realidad y se consideran los aspectos que necesitan ser transformados en ella, y, por otra parte, complementan su teoría con un programa de acción donde se asientan los pasos según los cuales el ideal a que se aspira podría ser alcanzado. La palabra ideología, no obstante, también puede usarse para hacer referencia a las ideas que caracterizan el pensamiento de un individuo, una colectividad o, incluso, de un periodo histórico: ideología marxista, ideología neoliberal, ideología fascista. Vea también marxismo, neoliberalismo y fascismo. Las ideologías, por otro lado, también caracterizan el sistema de pensamiento filosófico, político, económico, etc., bajo el cual se puede identificar a un movimiento cultural, un partido político, una escuela filosófica, etc. Ideología liberal. Como ideología liberal se denomina la corriente de pensamiento, con aplicación en los campos político, económico y social, que fundamenta su sistema de ideas en la libertad individual, la limitación del control estatal en la vida civil y en las relaciones económicas, la protección de la propiedad privada, la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho, así como la separación de poderes y la tolerancia a los distintos cultos religiosos. Como tal, es un sistema de ideas compatible con la democracia republicana. Vea también liberalismo. Ideología conservadora. Como ideología conservadora se denomina a aquella cuyo sistema de pensamiento tiene como objetivo la preservación institucional del Estado y los valores morales tradicionales. En este sentido, la ideología conservadora defiende el orden social tradicional, statu quo, de una nación en los ámbitos político, económico y social, y se opone a ideologías que pretenden promover cambios y reformas políticas. De allí que se considere una ideología ubicada en el espectro político en la derecha o la centroderecha. Vea también statu quo. En sus inicios, surgió como contrapeso a la burguesía, en respaldo a las aristocracias tradicionales. No obstante, una ideología puede considerarse como conservadora cuando, independientemente de sus ideas, defiende el orden institucional de un Estado y sus tradiciones frente a una corriente de pensamiento que pretende imponer un nuevo orden. Vea también conservador. Ideología radical. Como ideología radical se denomina la corriente de pensamiento que promueve reformas parciales o profundas en el orden de lo político, lo económico y lo social, y que puede incluso extender sus propuestas a los ámbitos de la moral, la cultura, la ciencia o la religión. Las propuestas de las ideologías radicales están enfocadas a implantar una nueva fórmula política para lograr el progreso social y económico de una sociedad, con énfasis en la libertad y la justicia social. Como tal, las ideologías radicales son las que conducen a las sociedades a los más significativos cambios políticos de su historia. En este sentido, radical en esencia era el pensamiento de los libertadores de América, cuando planteaban la instauración de un régimen republicano que interrumpiera el viejo orden monárquico. Las ideologías radicales son revolucionarias cuando irrumpen en el escenario de la historia con un sistema de ideas novedoso que pretende romper con el statu quo, como fue el caso del pensamiento de la Ilustración en la Revolución Francesa, o la ideología de Marx y Engels para la Revolución Rusa o para la cubana. La ideología liberal. La ideología liberal se puede decir que nace en el siglo XVII, durante los gobiernos de las monarquías absolutistas en Europa.
fueron una respuesta contra el despotismo de estos gobiernos en los cuales de alguna forma los monarcas se creían dueños de todo. Fue un movimiento contra el poder absoluto del Estado, encarnado en la figura del rey. Y también por el derecho a que el pueblo tuviera la propiedad de los bienes, tanto para la vida diaria como de los medios de producción. Sus precursores fueron los filósofos John Locke y Thomas Hobbes. Por lo tanto, en resumen, fue la lucha de los oprimidos contra los opresores. O sea, que si en aquellos tiempos hubiera existido el término izquierda y derecha, el movimiento liberal habría sido un movimiento de izquierda. Estos términos nacen a finales del siglo XVIII en la Francia de la Revolución Francesa. Además, este movimiento es la respuesta de los pensadores progresistas a la oligarquía de ese momento. Y este movimiento dio origen a la Revolución Francesa, considerada hasta el día de hoy como un gran paso de la humanidad. Sus principios, libertad, igualdad y fraternidad, siguen vigentes hoy en día. Lo que pasa es que, como todo movimiento filosófico y político, es la respuesta a los problemas de un momento dado en la historia. Y las cosas han cambiado mucho. Han pasado muchas cosas, y este movimiento ha necesitado adecuarse a los tiempos. Y de aquí han surgido subideologías de distinto signo. Así tenemos la economía social de mercado, una adecuación a la economía moderna, pero que ha intentado no perder su filosofía original de defensa de los derechos del pueblo. Pero en el otro lado, ha surgido el neoliberalismo, el cual se ha olvidado por completo de sus orígenes, por decir algo. Llevan el objeto de lucha del liberalismo clásico a una interpretación que podríamos llamar radical o mejor dicho, fundamentalista. Por sus terribles efectos sobre la economía y sobre el pueblo llano, será el objeto del próximo artículo en esta serie sobre las ideologías. Si los fundadores del liberalismo vieran lo que algunos están haciendo con sus ideas, se revolverían desesperados y angustiados en sus tumbas. Pero signo de exclamación abierta, ¿qué están haciendo?, gritarían. Lo que pasa es que el poder económico, en toda época, compra al poder político, y deforma las filosofías políticas y económicas, para adecuarlas a sus intereses. Los principios del liberalismo. Podríamos decir que los principios o elementos claves de la ideología liberal, que nace con Locke son. El liberalismo da prioridad al individuo, en contraposición al socialismo que prioriza al grupo. Pero el socialismo nació años después. Para el liberalismo la libertad del individuo es un derecho inalienable. La libertad es un derecho primario, pero debe tener sus límites. Lo que quiere decir que es necesario renunciar a un poco de la libertad individual para evitar que se termine perdiendo la totalidad. Y este es el papel del Estado, que es quien debe velar por que la libertad individual no se destruya. Por lo tanto, el Estado no es más que un mal necesario. De aquí nace la teoría del contrato social, en el cual mediante un acuerdo, contrato, entre la sociedad y el Estado, este último debe velar por la libertad de los individuos. De esta forma el fin último de la existencia del Estado es garantizar el ejercicio de la libertad, por parte de los miembros individuales de la sociedad. El Estado está al servicio del individuo. Si pensamos en el momento histórico en que nacen estas ideas, las podemos decalificar revolucionarias. Fue un momento histórico comparable al nacimiento de la democracia en la antigua Grecia. Es la recuperación de los valores de los individuos después de una época oscura para la humanidad, la Edad Media. Lo que quizá no tuvieron en cuenta, es que el individuo es esencialmente egoísta e insolidario. Y por eso, lo que fue un gran paso se convirtió en una fuente de desigualdad. Los más hábiles reemplazaron a los aristócratas y se transformaron en los nuevos opresores. Y el invento se fue a hacer pañetas. El liberalismo está a favor de la propiedad privada. En cambio, el socialismo no. El liberalismo defiende la propiedad privada de los medios de producción. Considera que es una condición necesaria para el adecuado funcionamiento de la economía. Y naturalmente defiende la propiedad privada en todas las esferas. Lo considera una condición, también necesaria, para el correcto ejercicio de la libertad individual.
Los límites a esta propiedad privada suelen ser muy amplios y están determinados por la ley. Y es el Estado el que se encarga de que esos límites se respeten. Lo malo es que en el fondo está una de las características del ser humano, el egoísmo. Este egoísmo lleva a desear el progreso económico y la acumulación de riquezas a cualquier precio. Esto no lo tienen en cuenta, así que para ellos lo importante es que motiva a las personas a emprender proyectos. Son la fuente de los emprendedores. Y esos emprendedores son la base en la que se sustenta el desarrollo económico y el crecimiento. Naturalmente que, al estar asentada en el egoísmo humano, este desarrollo genera necesariamente desigualdades sociales y económicas. Pero el liberalismo considera que es el precio que hay que pagar por no perder el derecho a la propiedad privada y como consecuencia, la pérdida de la libertad individual. No tiene en cuenta que ese desarrollo tiene su fuente en algunos de los defectos del ser humano, el egoísmo, como ya se ha dicho, y también la falta de solidaridad. Y esto lleva a un progreso basado en la acumulación de riqueza, y esta acumulación está negada con el deseo de compartir esa riqueza con los demás y de ayudar a los necesitados. Y como ya se ha dicho en el apartado anterior, los más ambiciosos, sin escrúpulos, y que solo pensaban en ellos mismos fueron reemplazando a los antiguos opresores. Como se apoderaron del poder, también se apoderaron de la capacidad de dictar las leyes. Y así se fueron creando unas nuevas leyes que les favorecerían en sus ansias de acumular riquezas y poder. Claro que no todos fueron así. Pero, por desgracia, los buenos que acumularon riqueza fueron posiblemente una minoría. Pero los hubo. Hay ejemplos de fábricas en las cuales a los obreros se les trataba como a seres humanos. Pero, en el otro extremo, tenemos situaciones como la de la explotación de los negros en las plantaciones de algodón, en USA. El liberalismo y el socialismo están a favor del progreso. Para el liberalismo el progreso nos lleva a lo que se podría llamar la realización plena de la vida humana. Este progreso tuvo sus manifestaciones en el logro a nivel universal que se obtuvo con la Revolución Francesa, al proclamar los derechos del hombre. Y también en el nacimiento de los gobiernos constitucionales. Es indudablemente una visión universalista. En este sentido el liberalismo comparte estos principios básicos con la ideología socialista. Resumen. El liberalismo es un sistema filosófico, del cual nacen un sistema político y un sistema económico. En su esencia promueve las libertades individuales y se opone a cualquier tipo de despotismo. Nació en la lucha contra el absolutismo. Su implantación después del absolutismo permitió el desarrollo de la economía de mercado y del capitalismo. Está a favor de las libertades individuales y de la iniciativa privada. Cree que esta iniciativa es la fuente del progreso económico y social. Están en contra de cualquier tipo de intervención del Estado no solo en los aspectos económicos, sino en todos los ámbitos de la vida humana, cultural, religiosa, social, etc. Con ellos nace el concepto de Estado de Derecho, en el cual todas las personas son iguales ante la ley. Consideran que debe haber un marco mínimo de leyes que garanticen estas libertades e igualdades. Y que ese marco legal, es de obligado cumplimiento por todas las personas, sin distinción de ningún tipo. Pero, como ya se ha dicho antes, no tuvieron en cuenta que esas leyes las crean los hombres. Y por ahí empezó a hacer agua. En sus inicios, el Estado que propugnaban debía tener unas funciones muy limitadas, en concreto solo a la seguridad, la justicia y las obras públicas. Ni la sanidad ni la educación se planteaban como funciones del Estado. Para entender esto hay que situarse en la época. Los padres de esta filosofía eran personas pudientes, que no tenían problemas ni de educación ni de sanidad. Y que los problemas de las clases menos pudientes las veían muy a la distancia y quizá ni siquiera las comprendían. Ellos veían los problemas que las personas como ellos tenían a causa del despotismo de los gobernantes de ese momento. Si hablamos en términos de clases sociales, podríamos decir que es una ideología que nace de las clases medias, y para las clases medias. Y que no pensaron en solucionar los problemas de las clases bajas.
En el siglo XX las ideas liberales fueron dominadas por los aspectos económicos. Y la libertad económica pasó a ocupar un papel predominante. A oponerse a la intervención del Estado en la economía. Así, la mayoría de las diferentes corrientes de filosofía liberal, se fueron convirtiendo en partidos de derecha o de centro-derecha. Y se convirtieron en el adalid del capitalismo. Sus principios filosóficos son opuestos al conservadurismo, que básicamente son contrarios a la visión de progreso social y humano del liberalismo. Sin embargo, las ideas liberales también están presentes en las luchas sociales. Así, por ejemplo, una parte de las corrientes liberales en USA están asociadas a movimientos de luchas sociales, y son consideradas unos movimientos de izquierda. El liberalismo. El liberalismo no es dogmático, lo que ofrece un pensamiento coherente y lógico sobre la vida, acerca del cosmos, sobre Dios, sobre el hombre y la sociedad y en relación con la función política. Esas ideas generales son el resultado de la reflexión de los más grandes filósofos durante miles de años, pero no son perfectas y evolucionan con la experiencia social. ¿Por qué se acusa a los conservadores reaccionarios? Cuando apareció la filosofía política liberal en Francia, en el siglo XVII, representada en el racionalismo y la Ilustración, las ideas conservadoras eran muy antiguas y por ello los defensores de estas filosofías clásicas fueron considerando como anticuados. El tiempo ha demostrado que el pensamiento clásico perdura, resiste el paso de los siglos y supera a las modas intelectuales. ¿Cuáles son los grandes principios de conservadurismo? Estos son algunos de los principios centrales. 1. Dios es el centro del universo. 2. Un orden natural y una ley natural de la humanidad. 3. La persona humana tiene dignidad y debe respetarse. 4. Existe una moral universal y unos valores éticos culturales. 5. La razón humana tiene límites. 6. El hombre es libre de hacer bien o el mal. 7. Los grandes maestros son la civilización, la cultura y la tradición. 8. La estabilidad social requiere autoridad fuerte y legalidad. 9. La propiedad privada es un derecho natural y cumple una función social. 10. La equidad y la justicia social reflejan la solidaridad y el amor cristiano. 11. La autonomía local y la desconcentración del poder son importantes para preservar el orden y la tradición. ¿Somos los conservadores antiideologistas? Desde el siglo XIX se dice que los conservadores somos pragmáticos y no presentamos mucha atención a lo ideológico. Esto, porque el conservadurismo inglés nació como una reacción a las ideas liberales de la Revolución Francesa y por eso se le llamó el enemigo de la utopía y de la especulación filosófica. Es verdad, el conservadurismo es pragmático. Mira la realidad social y las circunstancias políticas, lo cual de ninguna manera significa que carezca de una ideología propia, la tiene y orienta toda su actividad política. ¿Cuáles son los valores que más defiende el conservadurismo? Además de ciertas ideas generales o filosóficas, el conservadurismo defiende unos valores que considera indispensables para la estabilidad social, el continuo proceso de la nación y la realización del individuo como persona. De los valores conservadores los siguientes son los más importantes. 1. La libertad y los derechos fundamentales. 2. La estabilidad, el orden y la autoridad. 3. La justicia social y la solidaridad. 4. El desarrollo y el crecimiento de la economía. 5. La virtud personal. ¿Existen diferencias con el liberalismo? Existen diferencias puntuales y de aproximación. Los partidos defienden la libertad, los derechos fundamentales, la democracia, el progreso y la vigencia del régimen constitucional. El conservadurismo es cercano a la autoridad fuerte, al cumplimiento estricto de las normas y los deberes, a lo religioso, al orden, a la observancia de los preceptos morales universales, a la estabilidad y a la tradición. Si el liberalismo es el partido de los derechos, el conservadurismo es el del orden y la tradición. ¿Es el conservadurismo aristocrático? Se nos ha acusado injustamente de ser aristocráticos, de defender los grandes terratenientes y proteger los privilegios de la oligarquía.
Nunca los conservadores hemos defendido a los de arriba, aunque creemos que la alta diligencia política y social debe sobresalir por su disciplina, estudio de los problemas, compromiso y méritos. Tal vez desde el punto de vista intelectual y espiritual se nos pudo considerar aristocráticos, pero no en lo económico y en lo social. ¿Qué opinan los conservadores de la democracia? Creemos que es el mejor de los sistemas de gobierno porque tiene su fuente de legitimidad en la nación, es decir, en el pueblo, con su cultura, sus creencias, tradiciones y valores. Creemos en una democracia real y no formal, es decir participativa, que no se limite a rituales electorales, que traspase lo político, que sea ciertamente pluralista y por ello que ofrezca al elector diferentes alternativas. ¿Qué es la cultura de la democracia? La democracia no es solamente un método de gobierno sino un modo de vida político del individuo y la familia. Y ello es tal vez es lo que más atrae al conservador. La democracia no es solamente ideas sino también valores de la vida cotidiana. Participación ciudadana en los asuntos locales y nacionales, ejercicio de los derechos individuales, cumplimientos de los deberes y obligaciones con la sociedad y la patria, tolerancia con las ideas de los demás, interés por lo público y perfeccionamiento de las virtudes ciudadanas. ¿Es el conservadurismo un partido confesional católico? El Partido Conservador cree en la religión como factor de espiritualidad y de armonía del individuo y de la sociedad. El conservadurismo cree en la existencia de un creador del universo, alrededor del cual gira el pensamiento filosófico del cristianismo y nos alimentamos de las doctrinas morales y sociales del catolicismo, pero no somos un partido clerical confesional, sino una asociación política independiente. Religión y política independiente. Religión y política pueden coincidir pero cada uno tiene su esfera de actividad propia, que mutuamente debe respetarse. ¿Cree el conservadurismo en el uso de la fuerza para lograr el orden? No puede confundirse la autoridad con la violencia. A los conservadores se nos ha endilgado ser violentos y autoritarios lo cual constituye una distorsión de la realidad. Somos partidarios de la autoridad pero no del uso abusivo del poder y mucho menos de la violencia. Porque amamos la paz buscamos el orden, porque tememos a la violencia creemos en la justicia y en el imperio de la ley. La paz es posible cuando reina la solidaridad, la ley y la autoridad.